hacer lección divina. Esta tarde vamos a usar el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. ¿Me lo repitas? Sí, claro que sí. Es Mateo 6, del 7 al 15. 7 al 15. Sí, los invitamos a que tengan su Biblia a la mano, su vaso de agua, un libro, un cuadernito para escribir. Si es que les gusta escribir. ¿A ti te gusta escribir, Joana? Sí, de repente no, pero de repente sí, cuando me concentro sí. Ah, ok. Ahora a mí se me olvidó mi cuaderno espiritual, así que voy a usar otra hoja que tengo aquí y ya luego la pego en el otro cuadernito porque conviene tener el propio cuadernito espiritual y ya luego uno revisa lo que escribió o a veces uno hace una decisión y es bueno que tenerla a la mano para revisarla con frecuencia. Saludamos a Sara, a Ashley que andan por ahí en la versión live. Si quieren, les invitamos a hacer oración con la Sagrada Escritura. Vamos a utilizar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos del 7 al 15 de su Biblia, cualquier Biblia que tengan. Y si no tienen Biblia, pues también, porque yo les voy a poner aquí el Evangelio para el que no tenga. Si se quieren unir aquí al Zoom, 769-560-6463 es el número, si quieren entrar aquí para participar y poder escuchar su voz y eso. Si no, pues también ahí en el chat pueden escribir lo que ustedes, sus comentarios y eso. Bueno, Joana, ¿qué te parece si comenzamos con una invocación al Espíritu Santo? Sí, me parece bien. ¿Te parece bien? Muy bien, vamos a hacer esta oracioncita que tengo por aquí. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿La decimos juntas? Ven, Espíritu Ven, Santo, Espíritu Santo, llena los llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. corazones. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, El Espíritu gozar y siempre de tus gustar siempre consuelos. de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, Amén. En el amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué versión de la Biblia tienes tú, Joana? La latinoamericana. Ah, muy bien. Es la que yo también tengo aquí ahorita. Vamos a ver si es la misma. Porque ya ves que a veces las versiones, Sí, las también. traducciones varían. Entonces Sí. voy a pegar aquí la de los obispos. Tengo la lectura, es la lectura de la misa de hoy. Para los que no han ido a la misa, bueno, yo tampoco hoy no fui porque hubo un funeral aquí en la parroquia, entonces no fui a la misa. Bueno, aquí les voy a compartir. Es del Evangelio. ¿Nos harías favor de leerlo, Joana? ¿Quieres? Ajá, permite, de ahí, ¿verdad? Mejor la leo de ahí la que tú pusiste. Ok, muy bien. Evangelio, Mateo 6, del versículo 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes
no perdonan a los hombres, tampoco el Padre perdonará a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, gracias, Joana. Ese es el evangelio del día de hoy y es el de la misa de hoy también. El primer paso, por aquí tengo el gráfico. A ver, es Lección Divina. El primer paso, pues, es leer, eh, entender, asegurarnos que entendemos bien el significado de lo que se dice de manera general. Les voy a dar un poquito de tiempo para que volvamos a leer en silencio cada quien. A ver si es este. Aquí está. Para volver a leer cada quien nuevamente y más o menos ver que entendemos de lo que se trata. Si tienen su Biblia, también lo pueden leer y comparar, ¿verdad? Lo que dice en una, a lo mejor hay unas palabras diferentes, unas a otras palabras. Entonces, vamos a usar un par de minutos leyendo el Evangelio. ¿Viste tiempo suficiente, Joana, para leerlo? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer una rápida revisión del contenido del texto. ¿Cuáles son los puntos importantes que se ve, pensamos, revisamos? ¿Qué es lo que tú notas? ¿De qué se trata este evangelio? Digamos que lo fueras a compartir con alguien. ¿Qué le dirías, Joana, sobre el contenido del evangelio de hoy? Por ejemplo, en el Evangelio de lo que trata hoy, perdón, de lo que trata hoy es de, bueno, según la Biblia, bueno, como dices tú, hay que comparar las Biblias, a veces el significado de algunas palabras son diferentes y yo leí la latinoamericana también y dice que no tratemos de imitar a los demás, que Dios dice que no por tanto hablar y hablar vas a ser escuchado, sino que yo entiendo que salga de ti, que tú puedes orar, simplemente con orar no necesitas hablar, sino más bien hacer una oración, que ahí nos trae la oración del Padre Nuestro. Todo lo hemos escuchado,
y también nos pide perdonar. Igual incluso nos dice al final, perdona, que si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Entonces nos lo dice muy claro, el perdón de Dios. O sea, no nada, primero hablar, 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 sí, imitar a los demás, sino ser tú mismo y también aprender a perdonar a tu prójimo, porque así solo así Dios también te va a perdonar a ti. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo también. Creo que básicamente es eso, ¿verdad? No hablar tanto y el mismo Jesús nos dice cómo orar y después de eso nos recuerda que si nosotros perdonamos, pues también el Padre nos va a perdonar. Entonces, Perdón. bueno, ya entendimos de lo que se trata, ya estamos listos entonces para pasar a la segunda parte de la oración. A ver, déjame buscar a ver si alcanzo aquí a darles ay, okey, lección, okey, acabamos de hacer el primer paso, que es lección, es leer la lectura en general. Entonces, vamos Sí. a ir a la segunda parte. Muy bien. La segunda parte de la oración es la meditación, la lectura. Dios me habla directamente a mí con esta lectura que hemos escogido. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mi vida? Entonces, vamos nuevamente a leer eh, el Evangelio. Sí. Lo tengo, a ver, ahora se los voy a leer yo para ir tomando turnos entre Joana y yo. Eh, a ver, de la misa de hoy. Oye, ¿están viendo el evangelio o están viendo la hojita, el dibujo? No, el Evangelio. Ah, ok, Dice, sí, el Evangelio. es el evangelio, muy bien. Bueno, entonces les voy a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vamos a meditar este evangelio que acabamos de escuchar. Primeramente, vamos a escoger una palabra, vamos a leerlo nuevamente, cada quien desde su Biblia, y vamos a subrayar o a escribir en el cuaderno una palabra o una frase que nos llama la atención. Dios me habla directamente a mí. ¿Qué me dice a mí? Después de que eh, después de que escojamos esa palabra, vamos a seguir escribiendo un poquito más de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos quiere decir con esa palabra, pero de una manera personal, de una manera directa a cada una de nosotros. Entonces, Joana, vamos a escribir tú y yo. Podemos, cuando estés lista, puedes mencionar la palabra solamente. Sí. Los que estén en el Facebook, pues si quieren lo pueden escribir en los comentarios. ¿Ok?
Perdona nuestras ofensas. Recen, oren así. ¿Necesitas más tiempo para este paso, Joana? No, ya terminé. ¿Ya te habló Dios? Muy bien. A mí Sí, también. Entonces vamos a pasar al siguiente paso donde después de la meditación sigue la oración, sí, donde nosotros respondemos a Dios. Dios ya nos habló con una palabra. Ahora nosotros debemos de responderle a Dios, abrir nuestro sí, corazón a Dios y sí, decirle qué es lo que nosotros, eh, qué hay dentro de nuestro corazón, a qué nos mueve esa, esa palabra que Dios nos dirigió. Entonces vamos ahora a tomarnos unos minutitos meditando o respondiéndole a Dios. ¿Sale? sí. Ok.
¿Necesitas más tiempo, Joana? No, así ya estoy bien. Ya Ok, terminó. ¿terminaste? Muy bien. Vamos ahora a contemplar lo que Dios hace por nosotros. Vamos rápido, ya estamos en el cuarto paso de la, Sí. de la lección divina. eh, contemplar. Contemplar a Dios en tu vida. Siente a Dios en tu corazón. Entonces voy a leer, o ya leí yo. ¿Quieres Si leer otra quieres, vez sí, sí, el de este? Bueno, el sí, Evangelio. Si nos haces favor de leerlo otra vez, sí. el Evangelio, y ir pensando después de eso, vamos a tomarnos un par de minutos para pensar, para contemplar a Dios en nuestra vida. Eso que eso que Dios te dijo primero, esa palabra que te dio, lo que te dijo. Después tú le abriste tu corazón a Dios y le hablaste, le dijiste unas palabras. Entonces contempla eso, contempla a Dios hablándonos, moviéndonos, dirigiéndonos, siente a Dios en tu corazón. Entonces vamos a escuchar a Joana que va a leer el Evangelio y después vamos a pasar un par de minutos contemplando a Dios en nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 15. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. El Padre nuestro. Ustedes pueden, pues recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿Cómo estamos, Joana? Bien. ¿Sí? Contemplando a Sí, Dios en la vida, sintiendo a sí, Dios en nuestro corazón. sí, Entonces estamos listos para pasar al quinto paso, sí. es la acción. Este ejercicio con la Sagrada Escritura, Dios y uno, nos debe de llevar a, a la acción, a, a hacer algo con esto que decidimos, con este tiempo con Dios, con la Biblia, con la Sagrada Escritura. Dios nos habla, nos da una palabra, dejamos que se meta en nuestra vida para que la revise, para que nos hable, para que nos interpele con la Sagrada Escritura y después nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y le hablamos y le decimos lo que hay dentro de nosotros. Contemplamos ese diálogo de amor entre nuestra alma y Dios y descansamos en Dios y después pues ya estamos listos para la acción. Vamos a pensar qué compromiso basado en este diálogo que hemos tenido con Dios, en este encuentro con Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay algún cambio que vamos a hacer en nuestra vida? No tiene que ser algo grande, puede ser algo pequeño, eh, eh, pero significativo, importante, ¿verdad? Aunque sea algo así como, por ejemplo, pues, no sé, salir a caminar o algo. Vamos a pensar a la luz del Espíritu Santo que estamos ahorita. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, a qué nos mueve este encuentro con Dios, este diálogo, esta conversación con Dios que hemos tenido? ¿A qué nos mueve? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tomarnos aquí unos 3 minutitos para más o menos pensar qué es lo que vamos a hacer y ahorita en 3 minutitos volvemos. Sí. Podemos volver a leer nuevamente el texto para mantener que nuestra decisión, nuestro compromiso esté centrado en. Podemos leer el texto del Evangelio, podemos leer todo lo que escribimos en nuestro cuaderno y de ahí hacer una decisión o un compromiso, una acción. Muy bien, Joana. Es- ¿Necesitas más tiempo para
tu acción, tu compromiso. Perdón, ya estoy preparada. Muy bien, pues yo también. Bueno, pues entonces, esos fueron los pasos de la lección divina. Ahora, lo último que podemos hacer es, podemos compartir, podemos hablar un poquito, si tú quieres. ¿Hay algo que tú quieras compartir, Joana, sobre esta experiencia de oración con la Sagrada Escritura? Sí, está bien. Bueno, para mí la palabra de Dios ha sido muy importante en mi vida. Desde que he estado en este proceso de conversión, en el cual estoy preparándome, por ejemplo, para la consagración, he descubierto muchísimas cosas que antes ignoraba, pero hoy por hoy, y hoy que, por ejemplo, leo la palabra de Dios, sigo comprobando que siguiendo del camino de Dios todo es posible. Y que si antes alguien me ofendía o alguien ofendía a mi familia, a lo mejor lo maldecía, pero hoy por hoy, en lugar de hacer eso, le pido a Dios que lo ilumine, rezo por esa persona, rezo por mí para que también yo pueda perdonar y gracias a Dios perdono y lo encomiendo, orando por él, no solo por él, sino también por uno para que siga perseverando, porque del camino de Dios y agarrada del camino de Dios, todo es posible, es maravilloso. Puede encontrar uno tantas maravillas en el mundo que antes no encontraba. Sí, estoy de acuerdo contigo. Fíjate, tratando de escoger una palabra de todo esto, porque, bueno, el Padre Nuestro es una oración que hacemos muchas veces al día, ¿verdad? Sí, Con diferentes devociones. Y, y a veces cuando uno hace una oración muchas veces, pues ya se vuelve común y ya no le nota algo diferente, diferente, sí, porque todo, pues es uno tan familiar, ¿no? Y en la mañana cuando hice la oración del oficio y que estaba en la lectura, estaba la explicación del Padre Nuestro. Y lo sí, leí, pero la verdad no se me quedó nada, o sea, no, dije, es el Padre Nuestro, tal vez estaba media dormida todavía, no sé, pero es como que me pasó así súper rápido, ¿no? Y bueno, hoy no había ido yo a la misa, no fui a la misa el día de hoy. Entonces es la primera vez que me siento a meditar con este evangelio del Padre Nuestro y buscando la palabra, la que yo escogí fue la de oren, en la que pusimos aquí, en la versión de los obispos dice recen así en la Biblia. No, dice oren así, y en la Biblia latinoamericana que traigo aquí dice que recen. recen. Ajá, dice recen. Em, pero no solamente me quedé con el verbo, ¿no? De orar y rezar, sino la frase, recen así, oren así. Y Jesús dice, no imiten, o sea, no hablen Ajá, mucho, porque están pensando que si van a hablar mucho van a ser escuchados. Dice, ustedes, su Padre ya sabe lo que lo necesitan, que o sea, ya necesitan, Dios sabe lo que necesitamos de Dios. necesitamos. Eh, y luego nos está diciendo, eh, eh, y entonces en esa meditación que pude hacer esta tarde, yo sentí que Jesús me decía, yo quiero que tú ores como yo te he enseñado, o sea, en el Padre Nuestro, en el Evangelio nos enseña cómo orar o cómo rezar. Y luego me dice Jesús, fíjate bien en las 7 peticiones del Padre Nuestro y haz las tuyas. eh, Pide lo que es realmente importante, ¿no? Y ahí agarro, traigo aquí la hoja del Evangelio y estoy subrayando las 7 peticiones. Santificado sea tu nombre es la primera, venga tu reino la segunda, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo es la tercera, danos hoy Ujú, nuestro pan de cada día es la cuarta, perdona nuestras ofensas es la quinta.
no nos dejes caer en tentación, es la 6, y líbranos del mal, es la 7. Entonces esas son las 7 peticiones que están en el Padre Nuestro. En el Y, Padre y- Nuestro. y yo siento que Dios me está diciendo con este evangelio, fíjate en esas peticiones, fíjate lo que se pide en el Padre Nuestro y haz las tuyas. Aprende a pedir lo que realmente es importante. Y yo le respondo a Jesús, yo quiero obedecerte, Señor, yo quiero hacer mías esas peticiones, em, yo quiero que esas palabras estén no nada más en mis labios, sino que también estén en mi corazón y en mis acciones. Pero bueno, aquí tuvimos poco tiempo, ¿verdad? No, no es suficiente como para ponerme a tratar de leer y de entender lo que significa. Y entonces me acordé que que en la mañana, pues cuando hice la oración esa, lo leí, pero no le puse mucha atención. Sí, Entonces, mi compromiso, mi acción que yo estoy haciendo esta tarde es volver a leer esa explicación que está ahí en esa oración de la mañana y sí, repasarla con calma y tratar de entender em, qué es lo que quiere decir cada una de esas cosas, ¿verdad? Hay algunas que son más fáciles de entender, como por ejemplo, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? Pues sí, sí, queremos que no nos falte el pan en nuestra mesa, que no nos falte trabajo, que no nos falte eh, todo lo que necesitamos para vivir cada día. Eso como que sí es más fácil de entender, pero por ejemplo, santificado sea tu nombre, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, mi compromiso es ponerme voy a empezar am, leyendo lo que ya otras personas han escrito, ¿no? Y esa lectura que está ahí en el oficio divino es de uno de los padres de la iglesia, que lo escribió hace muchísimos años, siglos, y pues volverla a leer con calma y tratar de entender y tratar de meditar en esto y pues ojalá que pueda yo llegar a ser mías esas palabras del Padre Nuestro, sobre todo entenderlas. Venga tu reino, o sea, ¿qué quiere decir eso? Venga tu reino, si no lo vemos a Dios, si no vemos a Cristo, pero pues estamos pidiendo eso y lo pedimos muchas veces, lo pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Entonces, sí, mi compromiso es para pues aprender el significado, comprender el significado y pues crecer un poquito en eso. em, en mi vida eso es lo que me inspira este ejercicio de hoy. Bueno, hay algunos allí en el Facebook, pero no han escrito nada. No sé qué comentarios tengan. Pero me encanta, ¿no? Que es el mismo evangelio y a ti te inspira unas cosas y a mí me inspira otras sí, a cosas. cada quien nos inspira diferente y como dices tú, a veces el Padre Nuestro, por ejemplo, yo también me pasaba que a veces lo rezaba, bueno, lo oraba, hacía la oración, pero a veces no te detienes a meditarlas y últimamente a mí sí me ha tocado, bueno, dentro de mí me ha tocado orarla y de repente sí me entra esa necesidad de las estoy meditando aparte de mi mente, lo estoy llorando, pero lo estoy meditando en mi mente qué significado tiene cada una de esas palabras que Dios nos dio en esa oración, en esa hermosa oración y algo que pues no puedes cambiar, ¿no? O sea, que es algo tan bonito que Dios nos dejó y que en Él nos dice todo, Ujú. todo y como nos quiere Él que seamos. Sí, ¿verdad? ¿Qué más queremos? Y el mismo Jesucristo nos enseña a orar. Sí, sí, sí. Sí. Y creo que este evangelio se repite varias veces. Lo vamos a volver a escuchar pronto. Para Y fíjate, me estoy acordando ahorita ¿conoces el testimonio de esta Immaculée Ligavisa, algo así? La señora de Ruanda. No, creo que no lo he escuchado, todavía no me ha tocado escuchar. No, no lo has escuchado. Ella es sobreviviente de la matanza que hicieron allá en Ruanda se pelearon dos tribus, no recuerdo creo que los Tutsis y no Ah, recuerdo los nombres de los otros, en el 94, si la memoria no me falla.
y estaban en el poder unos, pero luego hubo como una guerra civil y llegaron al poder los otros y empezaron las peleas y eran dos tribus, pero creo que nada más se diferenciaban. Creo que unos eran más educados y estudiados que los otros, pero luego los otros llegaron al ujú, poder y los quitaron y creo que se diferenciaban por la nariz, me parece que era que unos tenían la nariz más ancha que los otros, pero ellos tenían muchos, o sea, habían estado viviendo pacíficamente, eran vecinos y estaban mezclados en la comunidad, pero cuando llegaron al poder los otros empezaron con una propaganda en contra de la otra etnia muy fea y muy fuerte, entonces empezaron a matarse entre ellos, o sea, los unos mataban a los otros, pero muy sangrientos de manera muy fea. Y sus papás la mandaron a ella a la casa de un pastor, me parece, más abajo, y ella estuvo ahí escondida 3 meses, 90 y tantos días, creo. Em, y cuando salió junto con otras mujeres, ¿no? En un baño y fue la única que sobrevivió de su familia, excepto de un hermano que estaba fuera del país estudiando, pero sus papás y sus demás hermanos también los mataron, o sea, mataron creo que como cerca de 1 millón de personas en ese país, en Ruanda. Y ella dice que cuando se enteró, porque escuchaba eh, que la andaban buscando, pero era como una doble puerta que estaba escondida y había un armario en la casa de esa persona que les dio refugio. Y varias veces estuvieron a punto de descubrirla, pero ella se mantenía escondida y hubo un momento que cuando se enteró que habían matado a sus familiares, ella no podía rezar el Padre Nuestro, porque decía, Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ella no lo podía decir. Dice que a veces se tardaba horas para tratar, o sea, estaba tratando de decirla, pero su dolor, su angustia era tan fuerte que no podía decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero estuvo luchando y luchando. Imagínate cómo ha de haber sido eso, ella jovencita, sabiendo que su familia estaba muerta y temiendo por su vida y junto con otras mujeres que pues no podían comer, no podían bañarse, o sea, si ujú, usaban el baño tenían que esperar a que el otro baño del otro lado lo usaran y al mismo tiempo que le bajaban al otro, le bajaban a este para no despertar ruidos, o sea, para que no también, supieran que estaban ellas ahí. Finalmente ella se pudo escapar y sí, o sea, su fe la sostuvo y ahora ella anda por el mundo compartiendo su testimonio. Creo que Claudia escuchó su testimonio cuando fue el año pasado a Indianápolis con los jóvenes. Yo leí el libro de ella y ella estuvo por acá también en Minnesota hace algunos años dando su testimonio y no sé si está en el YouTube, fíjate su testimonio, pero el libro sí, creo que se llama Left Behind, porque fue la única que quedó. Y hay otro libro también de la Virgen de Quivejo, porque la Virgen se apareció, creo que se apareció en los 80s, ahí, ah, tal vez a principios de los 80s, y les dijo que iban a correr ríos de sangre, o sea, estuvo preparando a la gente para que se convirtieran, para que pusieran su vida en orden, y la gente no, pues no hizo caso, entonces tristemente las palabras de la Virgen se hicieron realidad porque sí mataron, pues te digo que cerca de 1 millón de personas. de em, personas. pero el testimonio de ella de reconciliación y de cómo este Padre Nuestro la ayudó a sobrevivir y sobre todo a mantenerse en paz, sin odio. Creo que después fue y visitó en la cárcel a la persona que había matado a los miembros de su familia y los perdonó. Entonces, ella después hizo su vida, ella con sus hijos se casó, me parece que vive en los Estados Unidos y, y pues es una historia del poder del Padre Nuestro, ¿verdad? Y de la importancia de rezar esta oración que Jesús nos enseñó. Yo también se la Sí, conté una vez en la cárcel a una señora que estaba ahí y que tenía un gran rencor por su mamá, no recuerdo ya los detalles, pero y ella la empezó a hacer también y ya después la siguiente vez que volví también me contó, o sea que su rencor con su mamá se había ido
y ella había estado, o sea, pero haciendo de manera consciente esta oración, Ajá, perdonando y perdonando y perdonando, porque pues tristemente tenemos una gran necesidad de perdonar todos los seres humanos sí, por lo que vivimos y lo que nos hacen y todo. sí, porque a veces es tan difícil perdonar, no imposible, pero a veces como no tenemos esa fe, porque no tenemos abiertos los ojos y nuestro corazón hacia Dios, no logramos perdonar, no logramos, o sea, maldecimos, o simplemente no podemos ver a esa persona que nos hizo algún mal, pero pues ahora sí, sí, con el amor de Dios y de su mano, pues sí, sí lo logras, sí, Sí. sí puedes lograr y hasta orar por la persona, porque a veces Ujú. es también algo imposible orar por esa persona. Nosotros lo estamos viviendo ahorita con mi esposo, que una encargada de su trabajo, pues sí es muy pesada con él en cuanto a injusticias, pero yo le digo a mi esposo, Sí. ora por ella, pide perdón por ella, encomiéndala a Dios y tú perdónala, porque si tú no la perdonas, por eso tu día se te hace tan pesado, Ujú. tan monótono ya, que ya no le encuentras sentido. Entonces perdona, aprende a perdonar, porque solamente así vas a vivir en paz y contento el día a día, día Ujú. a día. Sí, sí, es cierto. Wow, bueno, pues que mucho hemos aprendido el día de hoy, ¿verdad? Mucho nos hemos Sí, dejado guiar por la Sagrada Escritura. Pues te doy las gracias, Joana, por haberte gracias a ti. conectado y a todos los que eh, lo siguieron por el Facebook Live y también los que vayan a hacerlo en en la repetición, ¿verdad? La ventaja de los que lo hacen en repetición es que pueden pausar el video si necesitan Ajá, más sí, tiempo y, y hacerle, ¿verdad? sí. Si lo hacen. Bueno, pues que pases buenas noches, Joana. Nos conectamos Igualmente, muchas mañana si Dios gracias. nos permite. En el Bendiciones. favor Gracias de a Dios. todos. Paz y bien. Hasta luego, gracias, bye. Bye bye.